Tarda un par de minutitos. Vale, muy bien. Mateo, ¿hay alguien que pone presentar? Vale. Bueno, pues nada, muchas gracias a todos y en especial gracias a Fernando Laguna y Ángel Ortillés, que son nuestros ponentes de hoy. Hoy tenemos un formato nuevo que estamos probando y que la verdad que de momento estamos muy sorprendidos de vuestra respuesta a la hora de plantearnos vuestras preguntas. Así que es una mesa redonda. Os hemos pedido que nos hagáis preguntas porque el título del webinar es lo que nunca te atreviste a preguntar sobre oftalmología veterinaria. Y nada, los ponentes que van a hablar hoy, que son Fernando Laguna, que es responsable de jefe de servicio de Hospital de Oftalmología de Hospital Veterinario Puchol, diplomado europeo en oftalmología, y bueno, aparte responsable de servicio de oftalmología equina en la UACS, y Ángel Ortillés, que también es doctor en medicina y sanidad animal, diplomado europeo en oftalmología veterinaria y responsable de servicio de oftalmología en Anicura Valencia Sur. ¿Vale? Aquí, como os decíamos, es un nuevo formato que probamos hoy. Es una presentación sin guión. Vamos a ir respondiendo bueno, hemos tenido, la verdad, bastantes preguntas. Os lo voy a compartir para que podáis ir viendo, pero de 516 inscritos que hemos tenido, hay unas 101 preguntas, ¿vale? Así que como podréis suponer, muchas se han ido repitiendo o son la misma pregunta de diferente manera, así que las hemos intentado agrupar de alguna manera. Así que si no veis vuestra pregunta específica, no os preocupéis, que seguro que van saliendo cosas con las otras. Así que nada más, Ángel, Fernando, no sé si vamos allá. Sí, muchas gracias por la introducción. Perfecto, pues nada, sobre todo, como os decía, muchas gracias por vuestra participación. La verdad estamos muy contentos y esperamos que salga bien, ¿eh? Que esto, el directo siempre a veces tiene cosas interesantes. Hemos intentado hacer Ángel, estás muteado. Vale. Hemos intentado agrupar las preguntas por estructura anatómica, ¿vale? Así que vamos a ir empezando por la parte, bueno, de fuera hacia adentro, ¿no? Empezamos por la órbita, ¿no? ¿Las voy leyendo yo o voy hablando yo y vosotros entráis en el tema? Si os parece, que es como habíamos hablado, ¿sí? Bueno. Pues en la parte de órbita alguien nos preguntó causas de episcleritis y diagnóstico, así que os dejo que podáis ir comentando. Venga, Fernando, como decías antes en el previo. Sí, a ver, la episcleritis es como tenemos una inflamación de la zona que hay entre la esclera y la córnea, o sea que realmente tampoco es que sea sensu estricto una afección orbitaria, sería más una afección de la túnica fibrosa de la córnea. Y realmente, aunque la mayoría son de origen inmunomediado, hay también algunos casos que son secundarios a la enfermedad de la leishmaniosis, ¿vale? Entonces, muchas veces la duda está ahí, ¿no? Y para el diagnóstico, por supuesto, hacemos serologías o PCRs in situ de la zona inflamada, o si hacemos cirugías en la que quitemos la zona de la episclera que está inflamada, se puede hacer también histología o PCR in situ. Exacto. Venga, seguimos por los anejos, párpados, glándulas lagrimales, conjuntiva, pestañas. Vamos a hablar un poco sobre queratoconjuntivitis seca, diagnóstico, tratamiento, lágrimas artificiales, cuál es la más adecuada en cada caso y bueno, un poco el tratamiento, ¿no? Bueno, aquí lo más importante sería primero el diagnóstico, ¿no? ¿Cómo diagnosticarlo? Como estamos hablando un poco sin técnicas muy avanzadas, una cosa que todo el mundo debería saber hacer y hacer al principio de la consulta sería un test de Sirmer, ¿vale? Esto, para que nos entendamos, hay como dos grandes grupos de ojos secos. Aquellos en los que hay un fallo de la cantidad, que sería la parte acuosa, ¿vale? Y aquellos en los que hay un fallo en la parte de la calidad
que sería, digamos, la parte mucosa y lipídica. Muchas veces están unidos porque uno lleva al otro o el otro al uno con el tiempo, ¿vale? Esto es muy importante. Entonces, el primer punto del diagnóstico son, digamos, las dos técnicas como muy básicas que se puede hacer, ¿no? Que uno sería el test de Sirmer, que nos serviría para esa parte acuosa, ¿vale? Y luego lo que se llama el test de rotura lagrimal, que es un poco subjetivo, en mi opinión, que sería un poco más para la calidad de la lágrima. Esto es lo que todo el mundo tiene acceso. Hoy en día hay aparatos mucho más sofisticados que te permiten hacer interferometría, meibografía, etcétera, ¿vale? Pero bueno, que por el coste no está en todos los centros, ¿vale? Suele ser solo en los de especialidad. Entonces, ese sería primero el diagnóstico. A partir de aquí, en función del diagnóstico, que hay que buscar otras causas, ¿vale? Aquí habría que hacer un diferencial. Fernando, supongo que como yo, pues valoráis también la leishmania en estos casos, porque es una causa de ojo seco. Hay que valorar las posibles endocrinopatías, principalmente pues, hipotiroidismo, diabetes, Cushing. Habría que ver si se trata de algo congénito, dependiendo de la edad, algo traumático por una adenitis, yo qué sé, pacientes con radioterapia, pacientes con algo neurogénico, ¿vale? Parálisis faciales asociadas, ¿vale? Moquillos también en las infecciosas y sobre todo el gran grupo que suele ser las más habituales, que son las inmunomediadas, que de ahí un poco la pregunta que hay un poco más abajo, ¿vale? No sé, Fernando, si en este primer punto... Sí, uno de los errores más graves, más importantes que vemos nosotros cuando vemos tratamiento de ojo seco es que directamente hay una especie como de salto, un sinónimo de ojo seco, ciclosporina y no pensar más, ¿no? Y a veces es bueno, como dices, ¿no? El buscar realmente la causa para descartar enfermedades que pueden ser importantes, ¿vale? Como la leishmania, por ejemplo, o endocrinopatías como bien dices, ¿no? Entonces, en cuanto al cómo seleccionar la lágrima artificial, pues eso que decías es importante. Claro, si tenemos un déficit de la fase acuosa, pues tendremos que aportar hidratación, tenemos que aportar hialurónico, tenemos que aportar eso que el perro necesita, ¿no? Si tenemos una falta de calidad de lágrima, pues a lo mejor tenemos que pensar más en otro tipo de lágrimas que vengan complementadas con X o Y suplementos, pues fosfolípidos o lo que sea, ¿no? Y también ver un poco, por ejemplo, el tipo de lágrima para un ojo seco de un perro con una neurogénica y con parálisis facial es muy diferente al tipo de lágrima que utilizas. En ese caso utilizarías una lágrima mucho más espesa, entre comillas, mucho más, pues eso, más viscosa, que en un animal que, por ejemplo, tenga un ojo seco inmunomediado, entre comillas, clásico. Yo, por norma general, en las lágrimas artificiales suelo tender a utilizar el hialurónico en las acuosas, ¿no? Y más tipo carbómero y luego otros suplementos mucínicos, bueno, carbómeros si son lipídicos, ¿no? Principalmente. Y luego en las mucínicas, pues intento utilizar que cada día hay mejores lágrimas para esto. Aquellas que, como comentaba Fernando, llevan algunos compuestos más específicos, ¿vale? Sí. Si tenéis curiosidad, hay un buscador de una página web de un hospital de Humana que se llama lágrimasartificiales.info. Os recomiendo que os metáis en esa página web porque es una especie como de buscador de lágrimas de lo que hay en el mercado de España. Está fenomenal. ¿Vale? Y luego, por supuesto, también tenemos lágrimas artificiales de muy buena calidad que además son nutracéuticos, con lo cual podemos darlo nosotros en la clínica, que están a disposición de todo el mundo y que son cada vez mejores también. De veterinaria prefiero, ¿eh? Perfecto. Luego, si me permitís, luego al final pues haremos un poco de repaso de los productos de Betilea ya que estamos, ¿no? Y así podemos también repasarlos. Nos falta un buscador de las de veterinaria. Tenéis que hablar con el hospital de Humana que ha hecho el buscador de las lágrimas, porque sería fenomenal tener también un buscador de veterinaria. Bueno, pues mira, igual lo podemos hacer, ¿eh? Muy bien. Pues seguimos. ¿Qué hacer con un conducto lagrimal obstruido? Un segundo, Elsa, porque yo creo que también es una cosa importante lo de que funciona mejor, si el tacrolimus o la ciclosporina. Aquí la gente cree que es indistinto, que una cosa es la misma que la otra o que una cosa en unos funcionará mejor que la otra. Es muy importante tener en cuenta que son inmunomoduladores los dos, pero que el mecanismo de acción no es igual el uno que el otro, ¿vale? Es decir, el mecanismo de acción, por no extenderlo mucho, es un poco diferente. Entonces, normalmente, ¿vale? Empezaremos por uno y solo si no funciona el otro haremos un cambio, ¿vale? Al otro. Hablamos siempre de casos inmunomediados, ¿eh? Que es lo que decía Fernando, que muchas veces damos por supuesto que todos son así. Y luego tener en cuenta una cosa, si hay un ojo seco que no responde, planteaos si quizá la causa no está todavía diagnosticada, ¿vale? Es importante, normalmente, no sé, vosotros, Fernando, nosotros tendemos a hacer
al menos 3 meses de tratamiento 3 veces al día con un inmunomodulador, y si a ella no responde, ¿vale? Una vez confirmado que es inmunomediado, entonces haríamos un cambio, ¿vale? Es importante. Y también es importante hablar de las concentraciones de cada uno, ¿vale? Eso es también importante. A veces utilizamos ciclosporina y hay gente que lo utiliza al 0,2, al 1, al 2, ¿vale? El tacrolimus al 0,02, 0,03. Sí, deberíamos empezar siempre por los productos que están disponibles de veterinaria y luego ya pasar a las fórmulas magistrales. Siempre Exacto. al principio. Y lo que dices tú, dar tiempo. Todos estos inmunomoduladores no actúan al instante, tardan tiempo en hacer efecto. No esperéis mínimo un mes hasta empezar a ver la respuesta, ¿vale? Sobre todo en la cantidad de la grima, que es lo que solemos buscar, ¿vale? Ahora sí, lo de qué hacer con un conducto lagrimal obstruido. Fernando, que Puchola ha publicado sobre esto. No, a ver, no, aquí hay dos cosas, ¿vale? Una cosa es un diagnóstico de dacrocistitis, que es cuando tenemos una inflamación y muchas veces infección también del sistema nasolacrimal. En el caso de los perros, lo más frecuente son cuerpos extraños, ¿vale? Y eso es una enfermedad que se resuelve de forma quirúrgica en la mayoría de los casos y requiere pues diferentes técnicas, que tampoco creo que es el objetivo de esta charla meternos a ellas. Y luego está, yo creo que una costumbre una costumbre que se hace en las clínicas a veces, que es el sondaje del sistema nasolacrimal y la desobstrucción de ese sistema nasolacrimal, que en muchos casos se supone que puede haber tapones de moco y no sé qué, no sé cuántos, y en realidad muchas veces yo creo que se hace demasiado, y hasta qué punto es necesario y hasta qué punto se considera que es el tratamiento, ¿no? Es una cosa que cada vez yo creo que se hace menos, ¿no? Antiguamente era como algo que se hacía mucho en las clínicas, incluso en revisiones anuales el veterinario como que desobstruía el sistema nasolacrimal, pero eso quizás hay que dejar de hacerlo porque no sé hasta qué punto tiene sentido. No sé. De hecho, muchos de esos casos luego son diagnosticados de ojo seco. Claro. Que vienen con la secreción y la gente cree que la secreción se debe a una obstrucción y resulta que no, que es que el problema es otro distinto y es un ojo seco, por ejemplo. Sí. Pero hay que entender que las enfermedades de la dacrocistitis muchas veces requieren de diagnóstico avanzado, requieren de pruebas de imagen avanzada, como un TAC con contraste del sistema nasolacrimal, a ver que no es algo que sea sencillo de resolver. Vale, avanzamos entonces. ¿Cómo tratar a aquellos gatos que tienen secreción lagrimal constante con negatividad de herpes y calcivirus? Bueno, yo aquí creo que cuando entendemos negatividad de herpes y calicivirus, entiendo que será a una PCR, que normalmente son tiempo real. Es verdad que para mí, quizá Fernando coincida o no, no lo sé, el hacer PCRs habitualmente a los pacientes que tienen signos compatibles en una conjuntivitis o una queratitis con herpes o calicivirus, no solemos hacerlo, porque el que te salga un negativo no quiere decir que no sea realmente el agente etiológico. Yo siempre les pongo el ejemplo del COVID, ¿no? Cuando muchos salimos negativos y luego lo teníamos porque 2 días después dábamos positivos. Entonces, aquí habrá que ver realmente si hay otras causas que están haciendo que esos signos persistan en el tiempo. Es decir, muchas veces suponemos que es un herpes. Lo primero habrá que ver con qué tratamos, porque no es lo mismo una conjuntivitis que una queratitis, ¿no? No es lo mismo en una conjuntivitis, normalmente como es un proceso técnica, cualquier, ¿no?, infección vírica suele ser un proceso autolimitante en función del sistema inmune. En general, en una queratitis sí que tenderemos a poner antivíricos, mientras que en una conjuntivitis, por ser algo más leve, no tendemos. Entonces, aquí lo más importante sería, primero, saber si esa secreción se debe únicamente a esa conjuntivitis y luego, si en esa conjuntivitis quizá no solo hay un herpes y un calicivirus, sino que puede ser perfectamente, por ejemplo, también una clamidia, ¿vale? O una Chlamydophila felis. En cuyo caso el tratamiento cambia, ¿eh? No es lo mismo poner un ganciclovir o un fanciclovir oral o un ganciclovir tópico para una herpética, o sea, para una herpética o un calicivirus, que realmente, sobre todo para la herpética, que poner una tetraciclina para una clamidophila. Claro, sí, en realidad la verdad es que, como tú bien dices, hay que descartar todas esas causas, pero luego también decir que muchas veces ciertas epíforas son muy frustrantes de tratar y a pesar de todos nuestros esfuerzos, a veces no conseguimos llegar a la curación. Es verdad que
que otras veces sí, y realmente un lagrimeo constante pues era debido a una conjuntivitis o una queratitis que no estaba bien diagnosticada o bien tratada, pero otras muchas veces este tipo de problemas pues son difíciles de gestionar y de tratar, en mi opinión. Muy bien, pues seguimos. ¿Cómo se elimina eficazmente un cilio ectópico para que no vuelva a crecer? A ver, la única solución para eliminar un vicilo ectópico es quirúrgica. Hacemos habitualmente pues, dos técnicas. Una que es básicamente le vertimos el párpado con una pinza especial y luego lo que hacemos es o con un punch recortamos alrededor y luego un punch, me refiero a un punch de pequeño calibre, no de pocos milímetros, a lo mejor de 2 milímetros como máximo o 3 milímetros. Lo que hacemos es alrededor hacer una incisión y luego lo que hacemos es ir a buscar en profundidad para llevarnos todo el folículo que está de donde sale ese cilio ectópico, ¿vale? Y luego se puede hacer también lo mismo, pero con un bisturí de pequeño tamaño, como por ejemplo una cuchilla de Bieber, podríamos perfectamente el sacar ese cilio ectópico. Y luego, por supuesto, no se sutura, es decir, que dejamos esa herida abierta, la conjuntiva afortunadamente cicatriza muy bien y a los pocos días epiteliza y no da ningún problema. Pero lo más importante es quitarlo entero. Exacto, sí, es sobre todo porque me imagino que esta pregunta irá orientada, depilarlo no tiene ningún sentido, que es lo que dice Fernando, ¿vale? No tiene ningún sentido porque va a volver a aparecer como una distiquiasis, por ejemplo. Otra opción que nosotros también utilizamos en algunos casos es, si disponéis, que algunos sí y otros no, de láser diodo o otro tipo, o CO2, que a veces con un pequeño quemazo en esa zona también sirve, sobre todo la gente que hace blandos, ¿vale? Pero las intensidades mínimas, pensad que es conjuntiva, esto no es piel, eso es súper importante. Sí, no utilicéis el láser de CO2 de tratar braquicefálicos y de recortar paladares, porque vais a recortar el párpado y va a ser una mala idea. Rápidamente, exacto. Vale, aquí teníamos un caso, ¿no? Que no sé si hay suficiente información, ¿no? Pero que era un setter inglés de 9 años con blefaroconjuntivitis bilateral crónica con alopecia periocular, ¿no? ¿Qué aconsejaríais? Aquí, como decíamos con Fernando, si trabajáis en un hospital, una visita a la consulta de dermatología siempre estará muy bien, ¿vale? Para valorar aparte, porque por el hecho del trabajo multidisciplinar. Y luego aquí, dependiendo también dónde estéis, habrá que ver de dónde viene esa blefaroconjuntivitis. Pero obviamente una causa que hay que descartar siempre, y al menos en las zonas donde es prevalente, es leishmania, ¿vale? Esto es súper importante, porque suele ser la causa, en mi experiencia, más habitual en estos casos, siendo bilateral, siendo crónica y encima una blefaroconjuntivitis, ¿vale? Descartaríamos primero esto. Y luego, a veces, este diferencial que la gente habla como blefaroconjuntivitis realmente, de nuevo, es una queratoconjuntivitis seca muy crónica. Lo que pasa es que ha llegado, porque los párpados producen la parte lipídica de esa lágrima, ha llegado pues eso, a cronificarse, pero puede ser perfectamente el origen porque es blefaritis, ¿vale? Causa, o sea, párpados, producción de lípidos, conjuntiva, producción de moco. Entonces, eso es importante en la lágrima y a veces es una causa de ojo seco, ¿vale? Siempre, en este caso. Sí, muchas veces lo que hay que preguntarse, ¿la alopecia que tiene es debido al autotomatismo o es debido a la propia inflamación del párpado, ¿no? Que de estos perros pues es muy importante poner una campana, para evitar el autotomatismo, tratar, pues eso, dar tiempo a que esto recupere y cortar el ciclo del rascado. Exacto. Aquí teníamos un par de fotos, ¿no? Que no sé si queríais comentarlas. Estas están puestas aquí como introducción de lo que viene de córnea ahora, ¿vale? Porque como yo creo que es un gran grupo que vamos a responder, pues bueno, para que tengamos dos imágenes ejemplo de posibles la cabeza. dudas, exacto. Vale, pues vamos y si tenemos que volver a las fotos me avisáis, ¿vale? Vale, pasamos a córnea. Entonces, un gran grupo de preguntas giran alrededor del uso de AINES tópicos, ¿no? ¿Qué colirios se pueden utilizar para bajar inflamación y dolor? ¿Cuándo usar los AINES tópicos en úlceras? Si hay interferencia con la cicatrización, perdón. El tema de uso de corticoides también, así que no vamos a entrar tampoco en todas las preguntas. Si queréis hacer un poco de
repaso de este tema? Bueno, para mí, cuando hay una úlcera, nunca debería utilizarse un antiinflamatorio tópico. Nunca, ¿vale? Tanto los corticoides como los AINES tienen efecto en la cicatrización, aunque hay menos descrito sobre esto de los AINES que de los córticos, ¿vale? En las pequeñas especies. Pero en ningún caso debería, es decir, que todos interfieren en esa cicatrización, ¿vale? Dando respuesta. Cuando nosotros damos o queremos dar antiinflamatorio en una queratitis ulcerativa, porque, por ejemplo, hay una uveitis asociada, que es lo que suele haber, ¿vale? Una inflamación intraocular asociada a esa úlcera, creo que deberíamos optar por dar tratamiento oral en ese caso, ¿vale? Siempre y cuando el paciente pueda recibirlo. No es un paciente renal, etcétera, ¿vale? En ese caso, nosotros personalmente solemos decantarnos más por los AINES sistémicos que por los corticoides, pero técnicamente los corticoides podrían influir, pero en mi experiencia y en los artículos que hay descritos no parecen influir tanto en la cicatrización. Es decir, el dar un corticoide oral, ¿vale?, no debería influir sustancialmente en la cicatrización de una úlcera si el resto del tratamiento es correcto, ¿vale? Sí, yo a veces, en ciertos casos que hay muchísima inflamación corneal, además de la úlcera, sí que he utilizado y utilizo muy de vez en cuando AINES tópicos máximo una vez al día, ¿vale? Pero hay que hacerlo con muchísimo cuidado, prevenir al dueño. Son animales que estamos revisando prácticamente cada día porque son úlceras graves o incluso que están hospitalizadas. Y es importante, pues lo que dice Ángel, de pensar que los corticoides no, pero los AINES sí, es un error, es un error. Afortunadamente los AINES es un campo de la farmacología en expansión. Cada vez tenemos más y mejores AINES tópicos con excelentes propiedades, con excelente penetración, con excelente capacidad antiinflamatoria y no es que estén proscritos para nada, se utilizan todos los días, pero es verdad que hay que tener un poco de cuidado con las úlceras. Por ejemplo, un caso perfecto para un AINE tópico sería en la foto anterior que enseñábamos una especie como de gran granuloma, ¿verdad? Ese animal es fluoresceína negativo, ya ha curado la úlcera y estamos viendo un granuloma enorme en un braquis, seguramente por el aspecto que tiene esos párpados, ese ojo. Y en este caso, por ejemplo, el usar AINES tópicos es interesante, como lo que os decía, porque son menos peligrosos, entre comillas, que los corticoides y porque a día de hoy su efecto es bastante potente, bastante bueno para reducir la cicatrización. De hecho, yo no sé, Fernando, si es tu opinión, pero estas úlceras indolentes que tienen granulomas de este tipo solo curan si les pones antiinflamatorio tópico no esteroideo y ese granuloma va disminuyendo. Si no, esto se eterniza en el tiempo. Claro. Y es una de las excepciones, como decías, que yo creo que pondríamos. Sí, es que a veces la cicatrización se hace... Sí, perdón. No, hay solo algunos pacientes que explicaba que nunca, pero hay algunos pacientes, por ejemplo, si hay una uveitis muy grave en un paciente que tiene, por ejemplo, una úlcera y no se le puede dar algo sistémico, algo hay que hacer porque tenemos que controlar la inflamación intraocular. Entonces, yo creo que es otra de las excepciones en las que se podría dar, siempre avisando y especificando que no se da sistémico porque el riesgo es mayor que el darlo tópico para el paciente. Perfecto. Pues, seguimos. ¿Hasta qué punto es normal que quede cicatriz en úlceras superficiales? Bueno, yo creo que depende mucho de varios factores. Para mí el más importante es la raza. Desgraciadamente, ciertas razas de perros, bulldog francés, por ejemplo, los carlinos, tienden a hacer gran cantidad de vasos y de fibrosis, tejido exuberante. Lo que decía antes Ángel, ¿no? El propio granuloma te está produciendo una deformidad de la córnea, una pérdida de la curvatura normal, y eso puede hacer que el animal no acabe de cicatrizar nunca por el propio proceso de cicatrización. Es un poco redundante, pero es así, ¿no? Y bueno, normal, digamos, es normal en el sentido de que es lo que pasa en estos perros, pero lo que está claro es que tenemos que luchar contra ello, porque lo que no puede ser es estar contentos ya una vez que la fluoresceína es negativa y decir, ala, a tu casa, y que el perro venga al cabo de 2 meses con una córnea totalmente fibrótica y que no vea nada, o pigmentada, que luego también todo eso favorece que se forme pigmento y todo eso, ¿no? Entonces es importante
en el tratamiento de las úlceras el proceso entero de el diagnóstico en el día 1, el tratamiento hasta que epiteliza y luego a partir de ahí también la evolución, que a lo mejor no hace falta revisiones tan frecuentemente, pero a lo mejor la evolución de ese ojo, de cómo va evolucionando y cómo vamos trabajando con esos AINES o incluso a veces también con ciclosporina para ir reduciendo poco a poco ese tejido, si podemos. De hecho, yo creo que uniéndolo con lo anterior es justo eso, la cicatriz que quedará es proporcional al manejo que hagáis. Es decir, una vez epitelices, lo que dice Fernando, ahí es donde entra en juego el uso de AINES y el uso de córticos tópicos e incluso de inmunomoduladores. Y esto es un proceso que va a durar mucho más que el tiempo de epitelización, ¿eh? A veces son semanas, meses que requerirá de ir una bajada progresiva de ese tratamiento hasta que se vaya toda la cicatriz posible. Creo que está silenciada, Elsa. Perdón, sí, es que Sí. me voy silenciando porque como hay un poco de ruido. Vamos a hablar sobre las úlceras indolentes, ¿no? Un poco sobre los protocolos para tratamiento, cuando se hace el fresado, pues cuándo parar, si hay que cubrirlo con el tercer párpado, luego qué colirios se usan, etcétera, ¿vale? Vale, yo creo que es una entidad totalmente distinta. Es decir, no hay que esperar para diagnosticar una úlcera indolente, ¿vale? Una úlcera indolente es lo que es porque es una entidad diferente, igual que lo es una queratitis eosinofílica, ¿vale? En un gato. Yo no creo que haya un protocolo como tal para un tipo de úlceras así, pero yo creo que el punto clave de hoy en día del tratamiento es el desbridamiento con la fresa de diamante. Nosotros ya cayó hace mucho tiempo en desuso el uso de las rejillas o las queratotomías puntatas, hace mucho tiempo, y hacemos únicamente fresado después de hacer un desbridamiento con el hisopo de algodón seco, estéril, ¿vale? Importante. Primero quitamos lo que se desprenda bajo anestesia tópica, obviamente, con ese hisopo seco de algodón estéril y después hacemos el fresado. Normalmente intentamos que sea alrededor de 45 segundos, ¿vale? Un minuto, pero esto a veces es difícil, sobre todo con determinados pacientes. Supongo que Fernando lo recalcará ahora y teniendo en cuenta que además estamos en una charla de Betilea, hoy en día el uso de antisépticos, habrá un estudio pronto, ¿no? Esperemos, que confirme esto, pero parece que es suficiente en este tipo de úlceras, aunque luego hay otros compañeros que, evidentemente, basados en otros estudios, dicen que todavía en estas úlceras crecen bacterias. Entonces, después de esto, nosotros utilizamos únicamente un antiséptico, en algunos casos un antibiótico de amplio espectro, ¿vale? Dependiendo de extensión, raza, riesgo de infección, etcétera, porque también hay cierta tasa de complicaciones después de esos desbridamientos rotacionales que hay que avisar al propietario. Y nosotros utilizamos lentes de contacto, ¿vale? De humana, no las de veterinaria, pero no cubrimos con el tercer párpado, porque no vemos bueno, no sé, nunca se ha descrito como tal, pero para mí en mi experiencia, que también los he hecho en el pasado, porque siempre contamos lo bueno pero no lo malo, ¿no? No vi una diferencia muy sustancial. Sí, mi protocolo es bastante parecido al de Ángel. Por supuesto, el hecho de ver un epitelio, el borde del epitelio desprendido no es algo normal. No es que las úlceras normales, digamos, primero desprendan el epitelio y luego ese epitelio se adhiere. No. Una vez que tú ves un epitelio desprendido ya es una úlcera de bordes desprendidos. Con lo cual no hace falta esperar un tiempo para declararla, ¿vale? Hay una cosa que se dice en general en los libros y es que las úlceras simples deberían cicatrizar en menos de 7 días, que es lo que supuestamente se dice. Pero claro, todo el momento que te llega un animal en la consulta, aunque lleve un día con la úlcera, si ya ves el epitelio desprendido, ya es una úlcera de bordes desprendidos, ¿vale? Por supuesto, hacemos fresados, advertimos a los dueños de que no todos los animales cicatrizan a la primera, suelen ser más o menos un 80% de los animales que cicatrizan en la primera revisión, ¿vale? Pero a veces no, a veces requieren, pues ese pequeño 20% requiere un segundo o a veces incluso un tercer desbridamiento rotatorio. Es verdad que si llegamos al tercero, muchas veces lo que sí hacemos, en nuestro caso, es hacerlo bajo sedación o bajo anestesia general para estar seguro de que somos concienzudos y hacerlo bien, porque es verdad que aunque la grandísima mayoría de los desbridados lo hacemos con el perro despierto en consulta bajo anestesia tópica, el hacerlo con el perro sedado nos da más control y más seguridad de hacerlo exhaustivamente, ¿vale? En cuanto al tratamiento postoperatorio, nosotros de momento utilizamos antibióticos de amplio espectro todavía hasta que no
Hasta que no veamos el estudio, yo creo que de momento no vamos a tratar con antisépticos, como os digo, para esta enfermedad en particular, aunque yo los utilizo para otras muchas enfermedades, para muchas cosas que luego, si queréis, podemos hablar, ¿vale? Y en cuanto al tema del tercer párpado, que no os lo he dicho antes, si hacemos una anestesia o una sedación y el perro es de determinadas razas que en mi opinión cuesta que cicatricen, como pueden ser, por ejemplo, los bulldog francés a veces sí que hacemos colgajos del tercer párpado que yo creo que a veces sí que funciona para que vaya todo más rápido. Aparte de esto, en el tratamiento no lo hemos dicho, pero es muy importante en este tipo de úlceras añadir un cicloplégico, ¿vale? Es decir, estamos cubriendo con un antibiótico de amplio espectro, pero es una úlcera a la que tú le estás agrediendo, claro. Con lo cual el paciente va a tener más dolor del que tenía inicialmente, porque técnicamente son indolentes, no porque no duelan, sino porque duelen menos que lo que dolería una úlcera normal por la fisiopatología que tiene, ¿vale? Entonces le añadimos un cicloplégico. Otra cosa importante, nosotros siempre se suele revisar a la semana, pero les solemos decir después de un desbridamiento rotacional que nos escriban para comentarnos cómo está 24 horas después. Sí, y también importantísimo que parece una tontería, pero que hagáis una buena limpieza del ojo, antisepsia, como decía Ángel, ya sea con producto antiséptico comercial o con povidona, diluida. Importante también que las fresas estén totalmente estériles y que los utilicéis estériles. No vale, la fresa no es algo que se lava con agua y con jabón, no. Se mete en el autoclave. Y también otra cosa importante es que las fresas con el paso del tiempo van perdiendo su rugosidad. Es decir, son fresas que tienen una especie como de superficie de diamante, pero si las usáis varias veces llegará un punto en el que perderán un poco esa rugosidad y ya no serán tan eficaces. Con lo cual compramos unas nuevas y ya está. Fenomenal. Pues pasamos a hablar un poco de suero autólogo y suero heterólogo, ¿no? Y si tenéis un poco, habéis leído este paper de Rachel Davis, Clinical Outcomes of Infected Corneal Ulcers in Dogs with or without the use of topical serum. A ver qué os parece. Pues bueno, yo creo que es un poco la confirmación de lo que llevamos sospechando ya tiempo, ¿no? De que el suero autólogo teóricamente solo nos vale cuando tenemos una úlcera con colagenasa, con melting. El suero autólogo per se no tiene ningún efecto antibiótico, ni ningún efecto, salvo que tenga otra cosa, ¿no? Pero no debería tener nada más, ¿vale? Además, hay otro punto importante de todo esto, y es que cuando nosotros mandamos varias medicaciones, es posible que los dueños se van abrumados por la cantidad de medicaciones que estamos dando y que no administren todas las gotas que damos, con lo cual a veces tenemos que también hacer un poco una pequeña selección de lo que es importante y lo que no, porque si, por ejemplo, el dueño le pone el suero autólogo y no le pone el antibiótico, pues sería horrible, sería fatal para la úlcera. Todo esto es que yo creo que el tema de los sueros autólogos cada vez, como pasa con todo en todas las especialidades, ¿no? En la ciencia, pues cada vez vemos tendencias, digamos, modas, entre comillas, que hacen que a día de hoy, pues yo creo que se utilice esté un poco más en desuso que hace unos años. Yo me acuerdo hace unos años que se utilizaba cada vez que habíamos una mínima úlcera con mínima complicación, se utilizaba y realmente yo creo que no es necesario. No sé qué opinas tú, Ángel. Sí, de hecho, uniéndolo con justo lo anterior, hay una creencia como muy generalizada que en las úlceras indolentes el uso de suero o plasma es útil, y esto hace ya años que un estudio lo contradijo totalmente y no se utiliza, porque durante muchos años lo estuvimos utilizando, ¿no? Esto puede ser justo eso que pasó hace unos años actualmente. Yo creo que el suero, y realmente por los estudios que hay, también de forma equivalente el plasma, ¿vale? Porque se ha visto más o menos la misma actividad, suelen, o su principal uso es, como decía Fernando, anticolagenásico, ¿vale? En esas melting, principalmente. Es verdad que en la medida de lo posible lo utilizaremos autólogo, homólogo, heterólogo, dependiendo de lo que dispongamos, y sí que antes tendríamos a ponerlo más, hasta un poco la aparición de este estudio, cuando veíamos algo de infiltrado celular, es decir, como en el paso previo a esas melting, para intentar evitar que eso sucediese, ¿vale? Pero realmente parece que no hay tanto beneficio. No quiere decir que no sirva, ¿vale? Quiere decir que hay que utilizarlo para aquellos usos en los que se sabe que es útil, que es sobre todo en las queratomalacias. Y hay un estudio reciente que sí que dice que tiene cierto efecto antibacteriano, cierto efecto, ¿vale? Nada tiene que ver con un antibiótico. Es decir, que lo que hace es
que las concentraciones mínimas inhibitorias las cambia un poco, pero no como tal. Y una cosa muy, muy importante en relación a lo que decía Fernando, de que mandamos un montón de cosas, es que este estudio reciente recomienda que si ponemos suero en un proceso como una queratomalacia, siempre, o suero plasma, siempre se separe mínimo 15 minutos con el antibiótico, porque si no ese suero, por la cantidad de albúmina que tiene, puede disminuir la biodisponibilidad del antibiótico, ¿vale? Entonces, es muy importante esa separación mínima cuando en el mismo tratamiento van estas dos cosas. Sí, además también muchas veces los sueros son un peligro desde el punto de vista bacteriológico. Con el calor que hace ahora, sacar un suero en consulta, no sé qué, luego si luego lo congelas o de repente no, hay gente que no lo congela, que según lo saca, lo mete directamente en un bote, a lo mejor la preparación no ha sido perfecta o hay gente que incluso añade cloruro sódico, suero fisiológico para aumentar el volumen y así. Bueno, todas esas guarradas yo creo que es mejor no hacerlas porque aumentamos exponencialmente el riesgo de que haya una contaminación de ese suero y estar poniendo un suero infectado en los ojos de nuestros pacientes. Muy bien, pues vamos a seguir avanzando un poco en la parte de córnea, que aún tenemos muchas preguntas. Cuando usan la fluoresceína, a veces se ve un poco de resto de forma difusa. ¿Qué creéis que es ulceración, laceración o no es importante? Yo creo que aquí realmente eso se trataría de una erosión, ¿vale? Que es cuando se pierden parte de las capas del epitelio, pero no todas, sino la membrana basal. Entonces, eso habría que ver sugestivo de qué es. Por ejemplo, de una queratoconjuntivitis seca incipiente, ¿vale? Bueno, lo que llamaríamos ahora un síndrome de ojo seco evaporativo, o se trata de que ha podido entrar algo, alguna arenilla, etcétera, que haya podido generar una erosión. Y en mi experiencia es curioso que, bueno, curioso no, es lógico que cuando tú pones una tira de Schirmer, ¿vale? En el saco conjuntival inferior, al final estás poniendo un papel de filtro en contacto con la córnea. Entonces, a veces, en algunos pacientes, se detecta un cierto halo justo en esa zona, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Pues básicamente porque estás poniendo un papel en contacto con el epitelio y estás arrastrando ciertas células. Esta erosión la has hecho tú y previsiblemente, si no pasa nada y es un animal por lo demás sano, ¿vale? Ocularmente debería epitelizar, ¿vale? Sí, la erosión de todas formas no se ve como algo uniforme, se ve como si fueran, si tú utilizas magnificación, si te pones pues con un oftalmoscopio o idealmente con una lámpara hendidura, que es lo que utilizamos más en oftalmología más avanzada, sí que se ve como si fueran rayajos, como si fueran una lente de unas gafas que estén rayadas, ¿vale? Se ve como una pequeña, o sea, no es uniforme, ¿vale? Y luego también es curioso, pero hay animales en los que tú pones la fluoresceína y siendo un animal que no tiene ningún problema en los ojos, esa fluoresceína puede incluso pasar un poco a cámara anterior. Mucho cuidado que no estés viendo eso cuando le pones la luz cobalto y que realmente esa fluoresceína no esté mezclada un poco con el humor acuoso, que esté pareciendo que es la córnea, pero que realmente ha pasado adentro, ¿vale? Lo cual pasa a veces. Vale, pues pasamos a un poco a tratamiento, que aquí no las hemos agrupado, pero las deberíamos haber agrupado, ¿no? Tratamientos actuales, sin antibióticos de primera elección, tratamientos actuales para úlceras complejas, si se usan también las zonas mesenquimales, que no hay que usar, etcétera. Bueno, vamos a empezar un poco por... ¿Por qué ayuda a epitelizar? Pues sí, esto es un poco... Controlar, o sea, los fármacos que ayudan, yo creo que no hay fármacos que ayuden a epitelizar como tal. Lo que hacemos es poner un fármaco que evite que se complique y que deje que la córnea siga el proceso natural, que como antes explicaba Fernando, es que epitelice, ¿vale? En más o menos una semana si la causa no persiste, ¿vale? Entonces, lo que buscamos con un antibiótico no es favorecer la epitelización, sino evitar que se infecte esa úlcera, ¿vale? Lo que pasa es que no sé si esta pregunta quizá va orientada a productos como ese suero que hablábamos justo ahora, al uso de vitamina A, que también es algo extenso, que yo, en nuestra opinión, o en la mía personal, nosotros no la solemos utilizar mucho o prácticamente nada, pero bueno, que quizá va por ahí. Bueno, pero en la farmacia hay un producto que se llama pomada oculosepitelizante. Ya. ¿Cómo es posible esto? Esto sería la panacea, ¿no? Para todos y que nada tiene que ver con epitelizante. Hay que diferenciar el marketing. Hay que diferenciar el marketing de lo que es la realidad, que es lo que dice Ángel de al final
el que cicatriza es el cuerpo, y nosotros lo que hacemos es poner las condiciones para que ese epitelio pueda poco a poco ir tapizando el defecto. Y de hecho hay que tener un poco de cuidado con estas cosas, ¿vale? Yo siempre tenéis que tener en cuenta, siempre, que las úlceras necesitan las tres partes, digamos, de la mesa, que serían, para empezar, una lágrima artificial de alta calidad, luego, idealmente, un antibiótico de momento y quizás en el futuro también antiséptico. Estamos ahí viendo si esto realmente tiene sentido o no, y según también el tipo de úlcera, por supuesto. Y luego, como decía Ángel, también un ciclopléjico para el dolor. Eso es la receta, digamos, más sencilla para cualquier úlcera, ¿vale? Y no hay otro secreto. Y por supuesto, la mejor forma de que una úlcera epitelice es eliminando la causa que le está impidiendo epitelizar. Por ejemplo, si tenemos una úlcera recurrente, pues a lo mejor hay un pelo que esté tocando, hay un entropion, hay algo que esté ahí, un cuerpo extraño. Tenemos que hacer un buen examen oftalmológico para descartar esa causa y que el animal acabe por cicatrizar. Pero no hay fórmulas mágicas ni fármacos mágicos. Y como Fernando es muy elegante, me ha dejado poner la última pata, la cuarta, para que no se caiga a la mesa, que es el collar isabelino, ¿vale? Es verdad. Esto parece una chorrada. Pero yo hablaba de fármacos, Ángel, hablaba de fármacos. Claro, lo sé. De hecho, es que esto que parece una chorrada es bastante habitual y no siempre se hace, ¿vale? Entonces es súper importante. Nada de los donut, ¿vale? Las campanas de toda la vida, los collares isabelinos de toda la vida. Yo poco más tengo que aportar en este caso. Yo creo que la base, sobre todo, es partir de que hoy en día necesitamos un antibiótico de amplio espectro, porque no hay estudios que avalen el uso solo de antisépticos, ¿vale? A día de hoy, ¿vale? Pronto seguramente lo habrá como tratamiento, y luego diferenciar muy bien qué tipo de úlcera tenemos. No es lo mismo una úlcera epitelial totalmente simple que una queratomalacia, por supuesto, en la que añadiríamos ya los anticolagenásicos, por ejemplo, que sería un añadido aquí. En realidad, en lo que se cita de antibióticos de primera elección, son aquellos que son antibióticos de amplio espectro, ¿vale? Por ejemplo, en el perro, ¿no? Hablábamos, los triples antibióticos, el ácido fusídico, cloranfenicol, mientras que en el gato son las tetraciclinas. Aquí entraría el tema del Real Decreto, que todos odiamos, ¿vale? Pero que es verdad que hoy en día poco margen tenemos y hay un cierto orden, pero que como hablamos con Fernando estas semanas, pues que aunque vengan unas guías desde el ministerio, luego entran las comunidades a liar todo, ¿vale? Entonces, porque no podemos dar nombres, ¿no? En este caso, pero idealmente serían esas familias, ¿vale? En cuanto a los ciclopléjicos, que no lo hemos hablado, yo personalmente creo que tenemos una suerte tremenda en España de tener el ciclopentolato, ¿vale? En otros países únicamente está la atropina, y creo que es, teniendo en cuenta los efectos de disminución de la producción de lagrimal, principalmente en perros, creo que es mucho, y de hipersalivación en gatos, creo que es súper útil el utilizar el ciclopentolato. Sí, totalmente. Es muy interesante. Tenemos la suerte de disponer de fármacos en España que no disponen en otros muchos países. También pasa, por ejemplo, con el anciclovir, que es el antiviral que utilizamos en los gatos para el herpes virus, que es un colirio, es un gel, es bueno, bonito, barato. Lo tiene todo. Y en otros países les cuesta muchísimo encontrarlo y encima carísimo. ¿Vale? Hay otras preguntas, por ejemplo, dicen... protocolo para seguir en una úlcera reciente en un perro sin antecedentes. Pues a ver, un perro sin antecedentes con una úlcera reciente cuya causa en principio está identificada sería clasificada como una úlcera simple, con lo cual sería aplicar esas 4 patas de la mesa que hemos hablado antes, es decir, antibiótico, lágrima, ciclopléjico, campana, y por supuesto en este caso utilizar un antibiótico de primera elección, como decía Ángel anteriormente, ¿vale? En cuanto a úlceras, la siguiente pregunta, úlceras complejas. Bueno, pues ahí ya viene un poco el siguiente paso, ¿no? Que sería, en este caso, combinar fármacos, es decir, combinar, por ejemplo, pues las quinolonas tras hacer un cultivo, ya sabéis que tenéis que hacerlo, con otro fármaco, pues como por ejemplo el cloranfenicol es una buena elección, o el triple antibiótico sería otra buena idea. Pero es muy importante, lo dicho, el hacer una citología, por ejemplo, para ver qué naturaleza tiene ese infiltrado celular, porque muchas de estas pueden ser, por ejemplo, úlceras fúngicas, que a veces vemos también, y por supuesto, lo que os decía antes, hacer el cultivo para poder, primero, utilizar los antibióticos del siguiente grupo y, sobre todo, tener un buen antibiograma para saber si el tratamiento que estamos haciendo es el adecuado, ¿vale? Luego está la pregunta de las mesenquimales, ¿no? Que comentaba Elsa, de las células. Yo creo que para las ulceraciones corneales, y eso que yo en mi pasado sí que hice una presentación sobre esto en un congreso, creo
creo que a día de hoy hay mucho que estudiar sobre esto. Es verdad que hay diferentes publicaciones en diferentes enfermedades como las queratitis inmunomediadas en caballos o las queratitis eosinofílicas en gatos, pero creo que como tal para las úlceras corneales hoy en día hay otros productos distintos que serían mucho antes de primera elección que las células mesenquimales, las células madre, ¿no? Sobre todo porque el manejo de las células madre creo que se ha explicado al público en general mucho más simple de lo que es realmente, ¿vale? Porque mueren mucho más de lo que se explica, ¿vale? Entonces yo en mi experiencia nunca lo utilizaré de primera ni de segunda ni posiblemente de tercera elección en una úlcera. Sí, es una cosa además que lleva un tiempo ya como en boga de todo el mundo, ¿no? Los primeros estudios con células madre, pues que yo recuerdo son de hace ya pues casi más de 10 años, diría. Y en el fondo tampoco hemos visto ningún avance en esto. No hay nada nuevo así que haya sido rompedor, ni ninguna publicación que hayas dicho, jolín, esto va a cambiarnos la vida, ni nada por el estilo. Entonces, en principio, 100% de acuerdo. Yo tampoco lo utilizaría como primera opción, ni como segunda, ni como tercera. En cuanto a la siguiente pregunta, la experiencia con el pegamento corneal, la verdad es que tengo muy poca. Conozco gente que lo ha utilizado para membranas amnióticas con buen resultado y, por supuesto, con un recubrimiento de membrana quitante por detrás, con lo cual, pues es un poco dudoso. Tengo una caja en armario y lo utilizaré algún día. De momento no tengo experiencia. Yo la que tengo tampoco es muy extensa, pero es cierto que el cianoacrilato no me gusta mucho y el que antes existía, que era el Ocusil, ¿vale? Ese es el que verdaderamente iba a algo mejor técnicamente, que era un compuesto algo diferente, ¿vale? Como más biológico, vamos a llamarlo. Pero yo creo que yo creo que la pregunta va más hacia el Ocusil, yo creo, ¿no? Porque si no hubiera dicho el cianoacrilato, yo creo que sí. Ese sí que para mí yo creo que funcionaba bien, pero es lo que dice Fernando. Normalmente siempre suele ir con un complemento adicional aparte de. No creo que sustituya la sutura. No sé si es la pregunta, pero no creo que sustituya la sutura, al menos en mi opinión. Vale. Por ahí van los tiros, sí. Vale. Gatos con queratitis eosinofílica que no responden a corticoides orales, ¿se puede usar ciclosporina en implantes? A ver, es complicado un poco. Yo creo, a ver, un gato que no responde a la ciclosporina oral, que no responde al tratamiento convencional o incluso a combinaciones de ciclosporina y tacrolimus tópicos, es poco probable que responda al implante de ciclosporina. Los implantes de ciclosporina no se pueden utilizar alegremente. Se tienen que importar de Estados Unidos. A nivel legal, con todas estas cosas nuevas, hay que tener mucho cuidado porque estás poniendo un fármaco que es extracomunitario totalmente, encima que no es comercial, sino que viene de una universidad. Hay que tener un poco de cuidado con estas cosas. No sé qué opinas tú, Ángel. Yo creo, a ver, primero que una queratitis eosinofílica no la trataría de inicio con corticoide oral, ¿vale? Oral, que es lo que nos pone en la pregunta, ¿vale? Técnicamente el tratamiento debería ser inicialmente tópico, salvo que el paciente, por la circunstancia que sea, no se deje medicar. En la mayor parte responden a corticoide únicamente tópico. Otra cosa es que a veces los puedas complementar con ciclosporina u otro inmunomodulador tópico a medio o largo plazo si no responden. Otra cosa es que tú necesites por el comportamiento poner un corticoide, que los hay estudios con triamcinolona, ¿vale? Intramuscular subcutánea. Pero yo creo, como dice Fernando, que dudo mucho que algo, o sea, no es lo mismo una ciclosporina en un implante que un corticoide oral. Creo que hay pasos intermedios a probar entre una cosa y la otra. Y está el corticoide tópico y la ciclosporina tópica. Pero nunca pasaría porque no responda de un corticoide oral a una ciclosporina en implante. Posiblemente antes quizá incluso me plantearía poner subconjuntival corticoide en la zona donde haya la queratoconjuntivitis eosinofílica. Sí, yo creo que se refiere sobre todo a un caso especialmente complicado de queratitis eosinofílica que no ha respondido al tratamiento convencional. Pero bueno. Vale, avanzamos un poquito en ulceraciones geográficas por herpes felino y luego también úlceras herpéticas felinas, ¿no? ¿Qué tratamientos, bueno, qué más se puede hacer, etcétera? Yo creo que con esto cubrimos las preguntas que vienen. Vamos a poner patas para que sea simple y resumido. Otra vez. Una cosa es antivíricos, ¿vale? Aquí creo que todos nos movemos en dos tipos. Yo preferentemente empiezo por los tópicos y es ganciclovir, ¿vale? El Virgan, ¿vale? Porque no hay otro.
Esta sería la primera. Otra cosa es que hay compañeros y hay pacientes que puedan requerir famciclovir oral, ¿vale? Famciclovir oral. Yo normalmente no lo utilizamos en el servicio de primera elección, porque algo que es tópico siempre lo voy a preferir por encima de algo oral, salvo que haya una indicación que prefiera uno que otro. Otra sería, volvemos de nuevo a, es una úlcera, por lo tanto duele, por lo tanto cicloplégicos, ¿vale? Otra sería el tema de la antibioterapia. Bien es cierto que en el futuro posiblemente tenderemos más a los antisépticos, pero es verdad que hoy en día necesitaríamos un antibiótico de amplio espectro y sería las tetraciclinas. Y luego, más allá, estaría el collar, ¿vale? Isabelino. Lo que hoy en día sí que se sabe es que no parece aportar nada, es el uso de lisina oral, ¿vale? Y otra de las cosas es que parece que hay en algún estudio aislado que el uso de probióticos podría ayudar en estos procesos. Pero para mí la clave de todo es tirar del historial del gato y ver si hay un efecto estresante, ¿vale? E intentar controlarlo. Por ejemplo, aquí una de las cosas que nosotros también recomendamos es, por ejemplo, el uso de feromonas en el domicilio, ¿vale? Pues sí podría ser útil para intentar amortiguar esto, ¿vale? He hecho un resumen para así que Fernando lo complete. Sí, no, 100% de acuerdo con lo que dices. Lo que hacemos nosotros es muy similar, es lo mismo. A la segunda pregunta, que habla de Vircan tópico cada 6 horas, ácido hialurónico no sé qué, reticulado de alta densidad, famciclovir a la dosis correcta, legrados con hisopo y tal, al final está sacando toda la artillería, pero muchas veces lo que tú dices, si rascamos un poquito en lo que es una buena anamnesis, un poco preguntar por la vida del gato, preguntar un poco por los animales que hay en casa, preguntar un poco por los eventos que han podido surgir en la familia recientemente, introducción de nuevos animales, niños, mudanzas, viajes, todo esto, al final podemos también ayudar desde un punto de vista más de reducir el estrés y todo eso encima complementado con lo que decías tú antes de los probióticos, que a mí en particular sí que me gustan para, más que para el animal con estrés activo, es para los animales que han tenido múltiples recidivas, para intentar un poco reducir el tiempo entre recidiva, perdón, aumentar el tiempo entre recidiva y recidiva. Total. De hecho, relacionado justo a esa pregunta que comentas, hay una cosa muy importante y es que menos es más, ¿vale? Es decir, que a veces el hecho de medicar a un gato un montón de veces con un montón de cosas al día supone más estrés. De hecho, de ahí nació la corriente del famciclovir. Entonces, supongo que la compañera lo comentaba un poco porque hay un montón de cosas. De hecho, hay un estudio reciente en el que el uso de ganciclovir 3 veces al día es equivalente al del famciclovir oral, ¿vale? 2 veces al día a, si no recuerdo mal, 60 miligramos kilo, ¿vale? Entonces, en cuyo caso, de esto, nosotros nunca alegramos con hisopo o muy contadas ocasiones. Lo único que hacemos es eliminar aquel epitelio que está totalmente suelto porque puede ser un reservorio de herpes. Pero nunca hacemos un diamond aquí jamás y nunca le damos con el hisopo a la córnea porque eso sí que predispone a herpes, ¿vale? Última pregunta sobre la córnea. Usos de insulina en queratopatías diabéticas. ¿Es útil? A ver, la insulina es una hormona que favorece el crecimiento, digamos, tiene propiedades que favorecen el crecimiento. En humana se utilizan los clorhidratos de ciclosporina, no hay nada comercial, pero se utilizan de formulación magistral, en hospitales se preparan y se utilizan para ciertas úlceras complicadas, no solamente pacientes diabéticos, sino también para otros pacientes que no son diabéticos. Yo creo que en general yo no utilizo los clorhidratos de insulina en ningún caso. Me consta que hay gente que en España que sí lo hace. Creo que en los pacientes diabéticos, aunque parezca mentira, esa insulina que ponemos en gotas puede alterar el control de la glucemia por parte de los compañeros internistas. Creo al final que muchas veces, pues al final el dueño pone una gota, de repente en la siguiente vez le pone 2. Yo creo que no es necesario. Yo creo que lo más importante es que haya una buena gestión por parte del internista de la glucemia y, en principio, si un animal tiene una úlcera corneal secundaria a la diabetes, una vez que controlemos la glucemia, debería mejorar mucho. Totalmente. De hecho, es el mismo caso por el que cuando tú tienes un ojo seco por una diabetes, el ojo seco mejora cuando se controla la diabetes, ¿vale? Yo no tengo experiencia y tampoco la utilizo. Muy bien, pues pasamos a la uvea. ¿Una congestión vascular en el iris conlleva una uveitis? ¿Y cuál puede ser el tratamiento eficaz para uveitis en perros? A ver, aquí vamos a resumirlo muy rápido, ¿vale? Una congestión vascular en el iris sería un signo clínico de uveitis, ¿vale? Es un signo clínico de uveitis, pero hay otros muchos más, ¿vale? Edema difuso, hiperemia conjuntival, etcétera, etcétera. Sobre todo el tratamiento debería pasar como buena itis por un antiinflamatorio, ¿vale?
Ese antiinflamatorio puede ser un AINE o puede ser un corticoide que idealmente debería ser tópico, ¿vale? Si no hay úlcera, y sistémico para un buen control, ¿vale? Pero eso no va a servir de nada si no sabemos a qué se debe esa uveitis. De hecho, por ejemplo, si tienes una uveitis derivada de una úlcera, pues un antiinflamatorio sistémico será útil. Pero si es por una leishmania y no tratas la leishmania, eso no servirá de nada. Por ejemplo, en un caso de leishmania que tiene uveitis, nosotros utilizamos más corticoide sistémico, además del tratamiento leishmanicida. Y el tópico, claro. Pues nada más que añadir, lo han hecho todo. Vale. Pues vamos a la parte de cristalino, cataratas, esclerosis nuclear. Vale, ¿cuál es la indicación quirúrgica para cataratas en perros? Si queréis ya las leo todas porque seguramente vaya a ir todo relacionado. ¿Existe algún tratamiento o medicamento que ayude a retrasar las cataratas seniles? ¿Es útil administrar lacrimomiméticos en la esclerosis senil del cristalino? Protocolo de uso de AINES en cataratas y tratamiento con y sin antibiótico recomendable para casos con cristalino afectado. A ver, la indicación quirúrgica de las cataratas en perros, el paciente ideal, digamos, es aquel paciente que tiene una catarata, tiene una retina funcional y no hay complicaciones más allá, me refiero a complicaciones intraoculares o de superficie ocular, más allá aparte de la catarata. Es decir, no hay ojo seco, no hay ningún otro problema, no hay inestabilidad de cristalino, no hay uveitis, etcétera, etcétera. Eso sería el paciente, entre comillas, perfecto. Para ello se hacen una serie de pruebas preoperatorias, un buen examen oftalmológico, una ecografía ocular y una retinografía son las más frecuentes, las más habituales, pero en algunos otros casos, bueno, pues hay que ver caso por caso, ¿no? También hay que ver un poco pues todo, si es unilateral, si es bilateral, la edad del animal, son mil cosas, ¿no? Que un oftalmólogo podrá ver con detalle para poder tomar la decisión y explicar bien a los dueños los pros y los contras de realizar la cirugía. En cuanto a algún tratamiento médico o que ayude a retrasar las cataratas seniles, la degeneración senil del cristalino, bueno, yo para empezar, lo de las cataratas seniles me choca un poco. Yo creo que deberíamos diferenciar entre lo que es la esclerosis nuclear del cristalino de lo que es una catarata, ¿vale? La esclerosis sería lo que llamamos la vista cansada o la presbicia en personas, un proceso de envejecimiento en el que el cristalino, digamos, se hace un poco más, el núcleo del cristalino se hace más denso y se ve una especie como de cristalino más azulado, pero son animales que tienen visión, son animales que tienen respuesta de amenaza y que en principio no requieren cirugía, ni mucho menos, ¿vale? Bueno, por añadir alguna cosa más, pero no mucho más. Yo creo que la indicación quirúrgica, yo siempre les explico una cosa cuando algún compañero veterinario nos comenta y es lo mejor es evaluarlo por el que lo va a operar, ¿no? Esto yo creo que es muy importante para explicar bien al propietario, saber si es un candidato para cirugía, lo dirá el que lo opera, ¿no? Realmente. Pero un poco, Fernando ya ha explicado las bases principales, es decir, si es un ojo potencialmente visual, es un potencialmente operable. En cuanto a lo de las cataratas y la esclerosis, hay una corriente que viene de hace ya tiempo por el que el hecho de llevar algunos colirios, que va un poco por esto, ¿no? Que no son colirios fármacos, sino son lubricantes, llevan N-acetilcarnosina, que bueno, hace años hubo un estudio sobre esclerosis nuclear de cristalino que parece que retrasaba el avance. Lo que pasa es que cuando uno lee a fondo ese estudio es un poco controvertidos los resultados, ¿vale? Con lo cual yo a día de hoy diría que no hay nada, porque eso es una degeneración progresiva por la edad, que es totalmente distinto de una catarata, como comentaba Fernando. Sobre el protocolo de los AINES en cataratas, yo aquí creo que una catarata siempre en mayor o menor grado va a producir inflamación, ¿vale? Una uveitis facoinducida, evidentemente cuanto mayor es la catarata es mayor, pero no necesariamente una catarata en el momento en el que se diagnostica necesita un antiinflamatorio tópico, ¿vale? Solo si empieza o puede haber complicaciones. Entonces, en estos casos sí, y respondiendo a la última, hay un cristalino afectado y tiene algo que ver con una catarata, el antibiótico aquí no tendría nada que ver si no hay otra afección como una úlcera o si ha sido por un traumatismo penetrante. Exacto, ahí está. En cuyo caso, si es un traumatismo penetrante por un arañazo de gato, habrá que ver si afecta al cristalino, si hay que hacer cirugía de cristalino o colocación de lente, y ahí sí dar antibiótico sistémico y tópico por el riesgo de un síndrome de implantación séptica. Sí. Vale, perfecto. Tenemos algunas imágenes que también son para
la siguiente, entiendo. Sí. Sí. Vale, pues vamos a hablar de glaucoma, ¿no? Sobre todo signos de alerta ante un posible glaucoma, cómo se realiza el diagnóstico, si hay que realizar una enucleación, bueno, etcétera, un poco, bueno, técnica de inyección vítrea, de gentamicina, tratamientos preventivos en el ojo sano, si el otro ojo ya presenta un glaucoma primario. Y bueno, luego un poco más quirúrgico, ¿no? Cuando se realiza enucleación, si es necesario anudar nervio óptico, etcétera. Bueno, muchas cosas, muchos temas de aquí de glaucoma. A ver, yo lo que haría para simplificar un poco sería que el tratamiento de glaucoma tiene dos pilares, el pilar médico y el pilar quirúrgico, ¿vale? El pilar médico se basa en diferentes familias de fármacos, pero principalmente son los inhibidores de la hidrasa carbónica, ¿vale? Todo lo que acaba en amida, ¿vale? Y luego están los prostaglandínicos, que es todo lo que acaba en prost, ¿vale? Entonces ahí tenemos diferentes fármacos que se suelen utilizar en combinación o en casi todo, no todos los casos, pero en casi todos los casos, para tratar el glaucoma, ¿vale? De forma médica. Y luego tenemos el pilar quirúrgico. Y el pilar quirúrgico luego se subdivide en dos partes. Para empezar, están las cirugías que intentan alargar el tiempo de visión, es decir, que intentan, en animales que todavía ven, que vean más tiempo, y son cirugías que en general son complejas y no dan muy buenos resultados, pero que en algunos animales son lo único que podemos hacer para que vean más tiempo, y eso hay que explicarlo muy bien al dueño. Y luego están las cirugías que hacemos con el glaucoma terminal. Y con glaucoma terminal me refiero al glaucoma en el que el animal ya no responde al tratamiento médico y tiene dolor y es un ojo que no va a recuperar jamás la visión, ¿vale? Y ahí, por supuesto, tenemos la mejor de todas ellas, que es la enucleación. Aunque luego hay otra serie, hay otras técnicas que también están disponibles para ciertos animales, como la pregunta siguiente de la inyección intravitriana de gentamicina, que es una, como dice en la pregunta, un tratamiento compasivo en animales que no se pueden anestesiar, ¿vale? En cuanto al tema de, bueno, sí, por tocar un poco los temas, en cuanto al tema del protocolo de la crisis aguda del glaucoma, antiguamente utilizábamos mucho, pues, manitol, por ejemplo, que era un hiperosmótico para intentar deshidratar el vítreo y que la crisis de glaucoma se redujese, pero yo creo que a día de hoy la mayoría de lo que hacemos es utilizar tópicos, prostaglandinas tópicas en una crisis aguda de glaucoma y los animales suelen responder bien si no han tenido ya tratamiento previo con prostaglandínicos. En cuanto al tema de la exentenación o enucleación, el anudado del nervio óptico yo creo que está totalmente fuera de lugar. Ya eso es en humana, sí que hay un momento que se hacía, pero realmente a día de hoy, hace muchísimos años ya que no se hace en veterinaria, ya que es apenas el nervio óptico apenas sangra. O sea que realmente con una buena hemostasia por relleno de cavidades es que no hace falta ni ir a buscar el sangrado. Y el uso de neuroprotectores para bueno, realizar esta neuroprotección y en el Yo los uso, a mí me gustan. A mí me gustan. Los neuroprotectores, es verdad que hay muchísimas sustancias que tienen cierto efecto neuroprotector. Los propios colirios que utilizamos para el glaucoma, que bajan la presión, tienen cierto efecto neuroprotector también, ¿vale? Pero yo, por ejemplo, utilizo mucho, lo diré. Acetilcolina. El neuro. Eso es, acetilcolina, justo. Neuro. Sí. Eso es, Vale. el vuestro, sí, efectivamente. Porque creo que es útil, sobre todo la presentación oral, pues siempre es buena. A nosotros los oftalmólogos nos gusta dar cosas por boca también, porque así reducimos el número de gotas y lo importante que tienen que hacer, que es tratar el glaucoma, no lo hacen. Eso es. Yo también, bueno, aparte de todo lo que ha dicho Fernando, yo comparto totalmente la forma de proceder. Aquí hay una cosa importante, nosotros también utilizamos neuroprotectores orales, pero solemos complementar, ¿vale? Porque a día de hoy no hay un estudio que diga 100% en perros de tipo glaucoma primario funciona esto. Entonces, sí que es verdad que se ha visto que los diferentes estudios, por ejemplo, productos como la aceticolina tienen un mecanismo de acción y otros antioxidantes tienen otros mecanismos de acción. Entonces, muchas veces intentamos, en la medida de lo posible, a veces no es posible por tema económico, combinar, ¿vale?, esos neuroprotectores. Sí que es cierto que es muy importante que estos se empiecen
¿vale? Al principio del proceso del glaucoma, es decir, al inicio del diagnóstico, porque empezar estos productos cuando el ojo ya no es visual o cuando ya hay unas secuelas importantes, pues quizá no es tan útil y se puede destinar a otras cosas, ¿vale? Luego hay otra pregunta que es el tratamiento preventivo, ¿vale? Que recomendaríamos en el ojo sano en caso de un glaucoma primario. A ver, hay varios estudios de los cuales, bueno, había un fármaco que es el betaxolol, que es el que realmente está probado, que sí que funciona como preventivo técnicamente. Pero a día de hoy, y todos lo hacemos así, creo, o la mayoría, utilizamos inhibidores de la anhidrasa carbónica, como decía Fernando, los que acaban en amida, una vez al día normalmente por la noche. Pero sí que es verdad que hay algunos estudios retrospectivos que ponen cierta controversia a esa utilidad. Lo que pasa es que cuando analizas esos estudios, muchos son retrospectivos y no tienen grupo control. Entonces, técnicamente, el único que funciona como tal es el betaxolol, pero yo creo que por eficacia probada frente a la presión intraocular, casi todos utilizamos amidas, ¿vale? O sea, inhibidores de la anhidrasa carbónica. Y luego creo que aquí hay una cosa muy importante, ahora pasamos a los signos clínicos, que es el diferencial entre un glaucoma por uveitis y un glaucoma primario son como el día y la noche, ¿vale? Es decir, una uveitis está produciendo el glaucoma, por lo tanto, el tratamiento es el de la uveitis y el control del glaucoma, y un glaucoma primario es una enfermedad primaria derivada de un problema en el ángulo de drenaje. ¿Vale? Entonces son completamente distintos y en diferencia nada tiene que ver. Una uveitis puede ser por la misma manera un glaucoma y un glaucoma primario suele ser hereditario, ¿vale? Entonces es el día y la noche. Y luego aquí no se menciona el tema de la evisceración, ¿vale? Evisceración. Yo la cito, aunque no la recomendamos normalmente, porque creo, como Fernando, que para mí, al final, creo que siendo que no hay un componente psicológico, la nucleación al final es mejor. De hecho, se ha visto que un paciente que tiene un glaucoma crónico con una presión alta incluso afecta a las vías centrales de la visión del paciente y, por lo tanto, al ojo contralateral, ¿vale? Con lo cual es importante también mejorar, yo creo, la calidad de vida en ese aspecto. Evidentemente que así ya no tiene problemas en el futuro si haces una nucleación, si te haces una evisceración, que no quiero decir que no se puedan hacer, puedes tener un ojo seco, úlceras, etcétera. Entonces, es un componente más psicológico para propietario que para paciente. Una pregunta mía, no sé cómo vais de tiempo, ¿podemos hacer la parte de retina, nervio óptico y tal? No sé a qué hora tenéis que terminar, lo digo por manejar un poco los tiempos. Yo ya me había adaptado a esta posibilidad viendo la cantidad de preguntas que había. Entonces, como Fernando pueda. Sí, dale, vamos. Vale, perfecto. Bueno, si queréis comentar alguna imagen, me lo decís. Esto no... responde a la pregunta de los signos clínicos, ¿vale? Estos son como muy generales, pero era imposible explicaros esto sin fotos. Aquí vemos en la primera, ¿vale? Vasos, que hay tanto los gruesos de tipo epiescleral, ¿vale? Congestión epiescleral, y los más finitos, ¿vale? Que serían una hiperemia conjuntival. Esto es totalmente inespecífico, nada tiene que ver con un glaucoma, esto puede pasar perfectamente con una uveitis, ¿vale? Luego, más para adelante, un signo que suele pasar es edema difuso, ¿vale? Sobre todo en los picos agudos. ¿Veis? Edema difuso ahí no vemos dentro. ¿Esto podría ser una uveitis? También podría ser una uveitis, con lo cual no hay nada específico como tal, ¿vale? Más adelante, creo que aquí hay una estría de Hub, ¿lo veis? Hay como una línea vertical blanca, eso es una rotura de... Exacto. Eso es una rotura de la membrana de este metiendotelio. Este ojo está buftálmico, es decir, más grande de lo normal, y se ha desgarrado porque lleva mucho tiempo con una presión muy elevada, ¿vale? Muy elevada. Con lo cual, digamos que se está haciendo grande y a la vez que se hace grande se estira por donde puede. Uno de los sitios es esa córnea, ¿vale? Otro podría ser ojo izquierdo de este paciente, es decir, mirando a la derecha, el cristalino, exacto. Se ve, aparte del ojito un poco más grande, buftálmico, ¿vale? La pupila está totalmente dilatada. La midriasis también podría ser un signo de glaucoma, ¿vale? Y en ese caso, no sé si veis que está el cristalino como tirado hacia detrás, ¿vale? En este caso, el glaucoma era secundario a una luxación de cristalino, ¿vale? Estos son como signos, sintonometría que te pueden hacer sugerir un glaucoma. Muy bien, pasamos a retina, nervio óptico, fondo de ojo. ¿Cómo podemos localizar la causa en un caso de ceguera aguda? ¿Cómo se puede sacar el máximo partido al oftalmoscopio? ¿Y cómo realizar una revisión del fondo de ojo en consulta? Bueno, pues a ver, en el caso de la ceguera aguda, lo que tenemos que pensar es que la ceguera aguda puede venir o por una falta de transparencia de los medios, es decir, que tenga una catarata, que sería raro que fuera aguda, pero podría ocurrir,
que tenga un ifema, por ejemplo, es decir, un sangrado en cámara anterior o un sangrado vítreo. Luego, tener problemas en la transducción de la neuroretina, es decir, que la retina sea incapaz de transformar la imagen en señal eléctrica. Esto podría ocurrir, por ejemplo, en un desprendimiento de retina o en una retinopatía aguda, un SARS, lo que llamamos, un Sudden Acquired Retinal Degeneration Syndrome. Y luego ya serían otras causas de ceguera aguda, serían causas de problemas en el nervio óptico, como por ejemplo en el glaucoma o en la neuritis óptica, o en tumores del sistema nervioso central, quiasma, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para empezar, para localizar una buena ceguera aguda, siempre lo más importante es ser ordenado. Lo más importante es siempre ir de fuera a adentro, es decir, empezar la visita de la ceguera aguda, idealmente, desde mi punto de vista, debería hacerla siempre un oftalmólogo, ¿vale? Y una vez descartemos todas las causas oculares, una vez que hayamos quitado de encima de la mesa la posibilidad de que, lo que os digo, que haya un desprendimiento de retina, un sangrado o un SARS, ahí ya luego entraría el papel del neurólogo. Y seguramente el neurólogo utilice otra serie de pruebas como la resonancia magnética o una punción de líquido cefalorraquídeo para identificar otras causas de ceguera aguda. Pero lo más importante en la ceguera aguda es tener en la cabeza cuáles son las posibles opciones, cuál es el croquis un poco de 1 a 2, de 2 a 3 y de 3 a 4 para que no se pierda ninguna. A ver, un segundito que no veo la pregunta. Sí, es que me han... un segundo, que me han sacado de la presentación, no sé por qué. Había una por ir continuando, comentaban, exacto, lo que comentaba Fernando del orden. Es decir, imaginaos que tenéis un ojo que no tiene ninguna causa como las que explicaba Fernando, en la que, por ejemplo, no hay un ifema o no hay una catarata lo suficientemente avanzada o no hay un desprendimiento de retina o no hay una neuritis óptica, ¿vale? En esa exploración inicial. Entonces, es decir, tendríamos lo que llamaríamos nosotros en oftalmología una maurosis, es decir, un ojo que no tiene un problema ocular que justifique la pérdida de visión completa. En ese caso es fundamental que esto sí lo debería hacer alguien de oftalmología, es una electroretinografía, ¿vale? Antes de pasar a neurología, porque quizá el problema, como decía Fernando, está en la retina y el problema está únicamente ocular, ¿vale? Entonces, sí que sería importante, aparte de esa exploración oftalmológica completa y verificar que no o sí pasa algo dentro del ojo, asegurarnos de que esa retina está funcionando y funcionando correctamente, ¿vale? Entonces, eso sería la siguiente, si quieres, Elsa, que hemos puesto con Fernando una imagen, en la siguiente a esta. Esto sería una electroretinografía. En la imagen de la izquierda tenéis una electroretinografía normal, que yo siempre les explico a los propietarios. Esto lo hacemos con diferentes flashes enfocados hacia el ojo y esto te da como un electrocardiograma del corazón, pero de la retina. Entonces, si está normal, te da onda, ¿vale? O te da más baja y entonces habrá que interpretarlo. Si te da plana, algo está pasando y el problema está ocular. Yo siempre les digo, si la onda sale plana es como si has apagado el interruptor de dentro. Es decir, la retina no funciona. El problema es únicamente ocular y ahí estamos hablando del SARS que hablaba Fernando. Si la onda es normal, ahí habrá que ver qué es lo que pasa, porque igual la ceguera es central y ahí neuro entra en acción. Es cierto que entre medio hay ciertos cambios, retinitis inmunomediadas, etcétera, pues que hay que saber, yo creo, interpretar. No obstante, para mí, personalmente, creo que una ceguera aguda es una de las urgencias más importantes y esta creo que es de las más importantes a referir, ¿vale?, a un centro de oftalmología. Sí, y además también es eso, lo que tú dices, es muy, muy importante que sea de oftalmología porque no es la primera vez que tenemos animales en los que se ha hecho todas las pruebas de neuro, una resonancia magnética que conlleva un coste y encima una anestesia general, punciones de líquido que tienen cierto peligro, etcétera, etcétera, y todo sale normal y resulta que la causa era otra, una causa ocular que se podía haber diagnosticado mucho más rápidamente al final. El ojo es un órgano externo, con lo cual idealmente siempre habría que hacer primero el oftalmólogo y luego el neurólogo. Como les decimos a los neuros, somos los únicos que podemos ver la única parte de vuestro sistema. Esta es la broma recurrente de oftalmo. Vale, y luego la anterior, exacto, esto va en relación al tema de la forma de hacer el fondo de ojo en consulta. Bueno, hay diferentes instrumentos, claro, depende un poco del nivel en el que estás. Yo creo que a día de hoy todo el mundo tiene un oftalmoscopio, ¿vale? Porque yo creo que se compra de inicio en una consulta, pero creo que para hacer una buena exploración del fondo de ojo es tremendamente difícil
porque no tienes una visión general como la que tendrías, que es la parte de la izquierda, un oftalmoscopio indirecto y una lente, ¿vale? Entonces, creo que hoy en día es muy difícil hacerlo con un oftalmoscopio directo. Evidentemente no nos da aquí para explicar cómo hacer una y otra técnica, pero creo que una inversión, sobre todo para una clínica generalista, sería el de en medio, que es el Panoptic, que creo que da una visión mucho más simple de utilizar, porque es una oftalmoscopia directa, es decir, como el de la derecha, como el oftalmoscopio directo, pero te da un mayor campo. La curva de aprendizaje es mucho menor, ¿vale? Y el coste económico es mucho menor que el de la izquierda, ¿vale? Que es el oftalmoscopio indirecto. Entonces, hemos querido hacer un pequeño resumen aquí por si alguien está pensando en hacer inversión para mirar el fondo. Muy bien, vamos a la parte de antibioterapia. Aunque daría para mucho, No podía mucho faltar. rato, ¿no? Bueno, no sé si con la situación, por no leer todas las preguntas, ¿no? Por la situación actual con el nuevo Real Decreto, cuáles son pues, los de primera acción, cómo se puede trabajar sin incumplir la normativa, qué hacer cuando nos encontramos fuera de stock, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, es un poco, a ver, gran parte de estas preguntas se han respondido ya algunas de ellas, Sí. como por ejemplo, cuáles son los antibióticos de elección que utilizamos en cada uno de las posibles enfermedades, ¿vale? Entonces, cuando están fuera de stock, habitualmente es un problema porque nosotros no lo tenemos por qué saber directamente. Muchas veces nos da la sorpresa cuando van a la farmacia y vuelven enfadados con nosotros porque les hemos mandado un tratamiento que está fuera de stock, aunque nosotros no tenemos por qué saberlo. Y yo lo que os recomiendo es que todo lo que hagáis lo apuntéis en la ficha. Es muy importante de cara a vosotros para protegeros que todo evento que ocurra lo apuntéis en la ficha, ¿vale? Porque a la hora luego de si tenéis una inspección va a ser lo mejor el que quede el testimonio de llamé a la farmacia del barrio y no había X producto por desabastecimiento o por lo que sea, ¿no? Incluso o mirarlo encima B también, si podéis mirarlo encima B y hacer un pantallazo, pues mejor todavía, ¿no? ¿Qué colirios específicos están disponibles en veterinaria que no estén combinados con antibióticos u otros principios activos? Pues tampoco hay muchos, la verdad. Tenemos hay uno que se llama Duomixin, que es un doble antibiótico. Hay otro que se llama Oftocicline, que tiene tetraciclinas, como decía Ángel, muy, muy interesantes. Y hay otro que se llama Isazal, que tiene ácido fusílico. Y mi conocimiento que estén disponibles, hay muchos más encima B, pero la mayoría de ellos no está disponible o está en rotura de stock o tal, ¿no? E incluso estos tres que he nombrado también continuamente los tenemos en rotura de stock, con problemas y tal, y entonces es un quebradero de cabeza horrible, ¿vale? Hay otra pregunta interesante también, dice que ¿es recomendable tomar cultivos y esperar resultados antes de instaurar el tratamiento? Yo creo que es un error. Muchas veces los ojos no aguantan. El ojo es un órgano frágil y las enfermedades avanzan muy rápido. Y si tenemos que esperar los 3, 4, 5, a veces hasta una semana a que llegue el cultivo, muchas veces cuando llega el resultado ya no hay ojo, ¿vale? Con lo cual, nosotros lo que hacemos es tomar el cultivo, empezar el tratamiento de antibióticos y luego si vemos que en el cultivo hay resistencias o hay alguna cosa que tenga mejor efecto, lo que sea, ya en todo caso cambiamos. Pero yo no esperaría a tener el resultado sin cultivo. Yo creo aquí hay varios puntos clave. Primero, uno, en oftalmología no existen guidelines, ¿vale?, del uso de antibióticos, a diferencia de otras especialidades. Entonces, la Agencia Europea del Medicamento, que ponía en su lista de categorización que las guidelines siempre estarían por encima de esa clasificación que hacían, nosotros no la tenemos. Entonces, aquí hay una cosa importante y es, creo que lo que ha dicho Fernando, yo no esperaría tratar un ojo. De hecho, tú lo necesitas ya, no puedes esperar a que venga un cultivo y, como os ha dicho antes, creo que el uso de citologías es fundamental, ¿vale? Es fundamental porque es un abordaje súper económico, súper rápido de hacer y os puede dar mucha información en el tiempo en el que tú esperas a que tengas el cultivo, ¿vale? Hay algunos colirios, como comentaba, ¿no? El Ishatal, que es ácido fusídico, el Oftocicline, que es clortetraciclina, ¿no? Luego también el Duomixin, que es el doble antibiótico, el Soligental, que es gentamicina. Hay algunos, pero ¿qué pasa? Muchas de estos fármacos a veces
no los encontramos en la cascada, perdón, en el stock. Entonces, eso se considera que si tú estás fuera de stock, ¿vale? Y tú te metes al CIMAVET y puedes, o sea, no puedes prescribir ese antibiótico, ¿vale? Hay que mandar uno que esté prescrito, perdón, que esté para la especie, ¿vale? Y la indicación y que sea de veterinaria, aunque la categoría, ¿vale? De antibiótico sea mayor, ¿vale? Es decir, eso sí, no hay antibiótico, algo parecido a lo que muchos compañeros comentan de no hay amoxicilina de veterinaria y no hay otras, entonces damos de veterinaria amoxiclav, ¿vale? Porque la cascada de prescripción teóricamente prioriza sobre el hecho de hacer sobre el hecho de las categorías de antibióticos, ¿vale? Esto es una cosa importante. Luego, otra aclaración. Técnicamente ha salido una nota reciente en la que dicen que no es necesario, ¿vale? Que no aconsejable, claro que es aconsejable, pero que no es obligatorio si tú vas a dar un antibiótico de una categoría mayor, hablo de, por ejemplo, una B, ¿vale? Si no hay una categoría inferior, es decir, una D disponible. Pero esto yo lo olvidaría e intentaría concienciar a los propietarios de que es una técnica de diagnóstico esencial para nosotros, ¿vale? Independientemente de la parte legislativa. Y luego yo quiero hacer una reflexión aquí, que lo hablamos mucho con Fernando, es si vosotros justificáis con lógica que el antibiótico que estáis utilizando sigue unos criterios en función de la medicina basada en la evidencia, es decir, que nadie trate una úlcera simple con una fluoroquinolona, porque no tiene ningún sentido, ¿vale? Nadie os va a decir a priori nada, porque o no os debería decir nada, porque tú tienes un criterio clínico que dice, mira, yo le he mandado un cloranfenicol, me lo invento, a este paciente porque no disponía de este, no disponía de este y no disponía de este. Y además porque para este tipo se ha visto que en este artículo o en este artículo esto funciona, ¿vale? Es decir, que aquí no hay recetas. Lo que pasa es que creo que desde hace mucho tiempo se lleva viniendo, o sea, se lleva haciendo mal el tema de la antibioterapia en algunos aspectos. Y en los ojos, porque nosotros lo venimos viendo desde hace mucho, la tobramicina se ha dado de forma indiscriminada, las fluoroquinolonas se han dado de forma indiscriminada y ahora nos parece que como nos las quitan de primera elección no podemos poner nada más. Y sí las podemos poner, lo que pasa es que tenemos que seguir un criterio, ¿vale? Esto es una reflexión porque Fernando y yo creo que estamos todos los días hablando de antibióticos. Sí. Luego Perfecto. dice, ¿en qué situaciones es seguro aplicar tratamiento tópico sin antibióticos? También esto entiendo que va por los antisépticos. Sí. Yo creo que la condición ideal no existe. A ver, cada vez que tengamos una úlcera, nuestra recomendación es utilizar siempre antibióticos hasta que no se demuestre lo contrario. Y seguramente dentro de pronto se demostrará lo contrario en ciertas úlceras. Yo diría que, por ejemplo, a lo mejor un ojo seco con mucha secreción purulenta sería un buen candidato para utilizar antisépticos porque es un paciente que no tiene úlcera y con lo cual hay menos riesgo y casos así, ¿no? En cuanto a la pregunta de priorizar la gentamicina sobre la tobramicina, a ver, yo no creo que haga falta. Yo creo que la gentamicina tiene efectos epiteliotóxicos también. No es un fármaco que haya que priorizar sobre la tobramicina, ni mucho menos. Y no le veo el beneficio, sinceramente. La única cosa aquí quizás lo ponen porque la gentamicina sí que está disponible desde el punto de vista veterinario y la tobramicina no. Entonces me imagino que irá por aquí. Porque priorizas la gente, o sea, siendo de la misma familia con un espectro similar, uno está disponible veterinaria para una indicación y el otro no. Entonces creo aquí legalmente, técnicamente deberíamos ir por ahí. Y luego otra importante es qué pasa si hay uno, lo que hablamos ahora, está fuera de stock. Imaginaos que hay 2 de categoría D que están fuera de stock y vosotros queréis saltar de categoría a una C, pero os metéis en el CIMAVET y en el CIMAVET no aparece fuera de stock, pero ha ido a 5 farmacias y no la tienen en ninguna. Ahí lo apuntáis en la ficha y teóricamente, o eso nos lo comunicaron desde la Generalitat Valenciana a nosotros, deberíais avisar al organismo oficial, ¿vale? Es decir, que estáis haciendo esto porque en el CIMAVET no lo pone, pero han ido a varias farmacias y no hay stock. Entonces, no es vuestra responsabilidad que no haya stock, es vuestra responsabilidad hacer farmacovigilancia y decir, oye, no está disponible. Lo apuntáis en la ficha y dais el otro que podáis. Vale, yo creo que más... Sí, prácticamente yo creo que, bueno, que hay alguna general que no sé si todavía vais bien de tiempo o bueno, yo creo que vale la pena
hablar de la primera, ¿no? ¿Qué casos puede tratar un generalista o urgenciólogo y qué se debe remitir a un especialista, ¿no? Y yo creo que más o menos el resto los hemos ido hablando todos. Sí, yo creo que la mayor parte sí. Sí. Sí, Había una pregunta que quizá por resolverlo es, bueno, hay una que es lo de conservar de forma económica al suelo autólogo, ya lo hemos respondido, y había otra del rosa bengala. A ver, el rosa bengala cada vez lo utilizamos menos porque es algo irritante y lo estamos cambiando por el verde lisamina, ¿vale? Es que creo que lo estábamos hablando antes de empezar, pero no, yo no creo que sea una tinción de primera elección, creo. Vale. sí, totalmente. Igual. Y la interpretación además es más difícil. Mucho más, sí. Exacto. Y bueno, los casos. Yo os diría, aquellos casos, esto es un consejo que hacemos muy general, aquellos casos que no os van bien en las primeras semana o 2 semanas y que creéis que es una bomba de relojería, enviarlos antes de que exploten, porque lo que estáis haciendo es perder un cliente, ¿vale? Y un paciente que no se ha manejado bien. Luego, creo que aquí hay glaucomas, luxaciones de cristalino, cegueras agudas y úlceras estromales medias hacia profundas u otras complicaciones como queratomalacias. Yo creo que son las 4 cosas que normalmente se refieren sobre todo de urgencia. Y luego está el tema de las cataratas y las cirugías de cataratas. ¿Vale? Así creo que son los más habituales. Sí, también decir lo que una persona puede hacer o dejar de hacer es difícil, porque al final yo creo que también dentro de los generalistas hay gente que tiene algo más de interés en la oftalmología o menos interés en oftalmología. Hay gente que es capaz de gestionar perfectamente una próptosis o una laceración palpebral porque tiene un poquito de material. Yo creo que es, al final, el sentido común, es lo que dice Ángel. Si os veis capaces y tenéis experiencia, fenomenal. A la mínima duda, lo dicho, el ojo es un órgano frágil, se complica con muchísima facilidad y muy rápidamente y es ideal el mandarlo pronto. Perfecto, Dices, pues ¿qué material consideras básico? Mirad, la oftalmología, aunque parezca mentira, no es cara. Con las tiras de Schirmer, las tiras de fluoresteína, una lámpara de Amazon que te cuesta 5 euros, ya puedes diagnosticar, y una lente a lo mejor de indirecto, incluso haciendo una pequeña inversión más, y seguramente lo juntas todo y sea menos de 100 euros, seguro, ya podéis tener un buen material de oftalmología muy básico, pero que os podréis llegar al diagnóstico de seguramente la gran mayoría de las cosas. Total. De hecho, creo que es muy importante que cuando veáis un caso de oftalmo vayáis a buscar un libro, un atlas y localicéis la enfermedad, porque creo que la mayor parte de las enfermedades que recibimos se puede diagnosticar con material básico si sabes qué es lo que tienes delante. Es decir, creo que hay una parte que es el estudio, que es mucho más importante que todo lo sofisticado que tengáis de material. Puedes tener una lámpara hendidura, pero si no sabes lo que estás viendo, la lámpara hendidura únicamente te lo va a enseñar de más cerca. de hecho había una pregunta de qué libro recomendaríais. Sí, Salía estamos antes pensando en llegar. Hay Creo que muchos. es difícil, sí. Hay muchos, y sobre todo lo bueno es que son tan buenos todos que no hay uno que elegir. O sea, yo creo que hay libros buenísimos. Hay mil opciones. Creo que hay libros, Vale. para la gente que tenga un poco más de miedo con el inglés, creo que hay libros en español que están muy bien, ¿vale? Porque hay varios. Y creo que si nos fuésemos a los de inglés, pues creo que hay uno que es el Slater, para la gente que va un poco más avanzada, que creo que es uno importante, y luego el Gellert, ¿no? Que es el que consideramos nosotros como la Biblia nuestra, ¿no? De la oftalmo. Pero creo que hay muchos buenos en español para la gente que no puede dar ese salto. ¿Vale? Sí, el Gellert es muy café para muy cafeteros. Ese solamente ya cuando queráis dar el siguiente salto. Exacto. Muy bien. Pues nada, muchas gracias. Yo creo que hemos cubierto muchas cosas. ¿Hay alguna pregunta? Sí que me gustaría, antes de las preguntas, si todavía tenéis 2 minutos para preguntas, repasar un poco de Betilea, ¿no? Que es un laboratorio que, como siempre decimos, nos gusta ser leales al veterinario. Esto lo basamos en 3 patas, ¿no? En producto, modelo y evidencia. Esto lo hemos repasado mucho, ¿no? En todos los webinars. Pues cada vez tenemos un vademecum
más amplio, pero sí que me gustaría entrar, ¿no? en presentar estos nuestros 3 productos que tenemos tópicos nuevos en oftalmología, ¿no? Septostil, que es nuestro antiséptico, que hemos hablado de ellos, ¿no? Sé que pues en algunos casos lo estáis usando, ¿no? Por lo que decíamos en ojo seco purulento, también pues seguramente en estas ¿no? En algunas úlceras no complicadas, aunque falta algún estudio todavía por acabar de definir bien la eficacia. Luego tenemos el Psicostil, que es nuestra gota para ojo seco pues, leve moderado, que tiene ácido hialurónico, tiene vitamina B12 como neuroprotector también y un poco para la sensibilización corneal. Y luego tenemos Viscostil, que es nuestra lágrima de alta viscosidad, que se usa tanto pues, en diagnóstico como en sedación, cirugía y también cuando se necesita una lubricación adicional, ya sean parálisis faciales y pues, en casos donde el párpado pues, roce más. No sé si eso, pues, bueno, luego tenemos los productos de uso oral como el Neuro, que hemos hablado para glaucoma, Resolmega, también que es ácidos grasos para el ojo seco. No sé si queríais comentar algo también del uso y bueno, si no, pues pasamos a las preguntas. A mí me gusta mucho el Viscostil para hacer gonioscopias y para hacer RGs también. Sí. Es muy útil. Nosotros incluso lo utilizamos también para la ecografía. Mm. En algunos pacientes, sobre todo pequeñitos, también nos gusta. Fenomenal, muy bien. Pues nada, simplemente una presentación breve de los productos porque hemos estado, pues ya pues nos pasamos bastante del tiempo, ¿no? Luego recordaros el modelo, ¿no? Que es un modelo leal al veterinario porque hay una recurrencia asegurada, los productos solo se encuentran en las clínicas veterinarias y a nivel online en vetilea.com y esto permite pues que el canal veterinario esté protegido, ¿no? Llevamos 4 años y medio, estamos ya en más de 4.300 clínicas en toda España, tenemos 7 delegados que os visitan, ¿no? y os acompañan y ya tenemos unos 24 referencias y van a venir más en este año seguro. Así que nada, muchas gracias. No sé si tenéis... hay una pregunta, ¿no? Que es sobre la citología ocular, cómo hacer correctamente. No sé si queréis explicar un poco, si tenéis tiempo. Y bueno, y si no, pues cerraremos la sesión. Sí, la citología ocular es muy sencillo. Lo más importante es poner anestésico tópico para no molestar al paciente y luego hay diferentes formas de hacerlo, pero lo más frecuente es utilizar o hisopos en seco, o también se pueden utilizar como una especie de cepillitos tipo Cytobrush que permiten recoger bastante fácilmente las células. Y si no, también venden cepillos todavía más pequeños que son realmente cepillos interdentales de humana. No son los del supermercado con alambre, me refiero a otros que son un cepillito mucho más fino, con un cuerpo de plástico y una puntita con unos pelitos muy delicados que sirven también para hacer citologías de la córnea. Luego lo teñís. Extendéis la citología en un porta, lo teñís convencionalmente y lo veis a microscopio. Lo más importante es hacer muchas para ir aprendiendo. Muy bien, pues nada más. No sé si os ha resultado interesante este formato a la audiencia. ¿Qué os ha parecido a vosotros, Fernando y Ángel? Que bueno, es un primer experimento, espero que puedan venir más. Así que nada, muchas gracias a todos. Creo que tocamos muchos temas que es muy difícil profundizar, pero bueno, que al menos pues la gente que tenía esas preguntas que nunca preguntó las haya podido preguntar. Sí. Nos hemos sentido tertulianos de la radio, que siempre está bien. Muy bien. Muy bien, pues nada, sobre todo muchísimas gracias. Gracias a todos los que nos habéis enviado preguntas. Así que nada, cerramos la sesión por hoy, que como decíamos vamos un poco pasados de tiempo y esperamos veros como siempre. Gracias a Fernando, gracias Ángel y esperamos veros pronto en nuevas formaciones. Gracias. Vosotros. Buenas tardes. Que vaya bien. Hasta luego.